Bienvenidos todos y todas. Esta es una invitación para hacer un recorrido no solo a un momento político importante del país, sino que también a una generación del Partido Socialista que vivió bajo clandestinidad. Y esta es la invitación que nos hace el historiador Cristian Pérez, justamente poner el foco en cómo se vivió una etapa como en las tinieblas, como una ciudad subterránea, tratando de entrar todo esto, digamos, en un contexto de dictadura. Su libro, que me encanta el nombre, La vida con otro nombre, así tal cual, un nombre casi poético, Cristian. En La vida con otro nombre aparecen personajes que hoy los vemos en la política, haciendo vocerías, que han tenido roles importantes desde la transición democrática hasta ahora, pero que hay una historia detrás. Y esa es la historia que nos entrega Cristian Pérez con su nuevo libro. Ya sabemos que Cristian ha escrito varios libros, como Vidas Revolucionarias, Cerca de la Revolución, una historia de los comunistas chilenos. Actualmente Cristian es investigador del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP y también de la Escuela de Periodismo. Cristian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, buenas tardes o buenos días, creo que, no sé si es buenas tardes o buenos días. Sí, bien, gracias. Aquí tratando de pensar un poco en la vida con otro nombre. Cristian, lo primero que he leído tu libro y me ha sorprendido, como te decía, yo soy periodista política, me ha sorprendido encontrar personajes con los que uno ha tenido que hablar, conversar, entrevistar. Pero ¿por qué pusiste el foco ahí? O sea, no es nuevo que tú hayas mirado a la izquierda, a ese mundo de izquierda, pero lo nuevo sí es poner el foco en esta generación que vivió la clandestinidad, que eran todos jóvenes de pantalones cortos, como dices tú en alguna parte del libro, veintitantos, treinta y tantos, pero tuvo que armarse, digamos, en plena dictadura, post-golpe. ¿Por qué pones el foco ahí? Cuando me lo preguntas así, me es difícil encontrar una sola respuesta. Yo, por la deformación profesional, me gusta ir al pasado y a veces se pone medio latero. Pero yo diría que más que poner el foco en eso, era algo que yo me debía a mí mismo. ¿Ya? Es decir, me lo debía porque parte importante de mis amigos, que son más viejos, diría yo, que yo en términos de edad, de una generación anterior, habían tenido mucho que ver con el desarrollo de la lucha contra la dictadura cívico-militar. No solo en el Partido Socialista, sino en distintas organizaciones, en distintos centros culturales. Entonces era algo que quería hacer desde siempre. Yo siempre había pensado que este debía ser el libro, mi libro, el libro que me marcara como historiador, que señalara una ruta. O tal vez que culminara con una serie de procesos, de tiempos históricos que había yo trabajado anteriormente. Entonces, esa es la primera reflexión que me surge. Lo hice porque me lo debía. Se lo debía a muchas personas que conocí, a muchos que no aparecen en el libro, que no están citados allí porque el tiempo pasó, porque, bueno, y se han ido perdiendo en el tiempo. Y una segunda reflexión, tal vez, o una segunda respuesta, es porque, si bien es cierto, durante estos últimos 30 años siempre hemos hablado de lo que es de la época clandestina, de Pinochet, de la lucha contra los militares, en realidad hay poca información. Es decir, se sabe de las organizaciones políticas, de que sobrevivieron, pero ¿cómo fue? ¿Cómo lograron, cómo estos grupos de personas, no hablo solo del Partido Socialista, sino de la izquierda en general, lograron sobreponerse a esa política de aniquilamiento que usó la dictadura militar a través de sus órganos represivos? ¿Qué fue lo que permitió que una generación de jóvenes, apoyada también por una estructura, pudiese sobrevivir a ese tiempo de dictadura? Porque habían guiños, a veces incluso precarios, como relatos que tú haces de grupos que se iban a la montaña, casas secretas que arrendaban y soltaban. No habían tantos recursos. ¿Qué formación tenía esa generación socialista que les permitió poder capear esa clandestinidad? Mira, fue una generación socialista muy bien formada, y ahora sí entramos ya en el libro, muy bien formada en términos ideológicos, en términos políticos. Era una generación de jóvenes muy brillantes. Era una parte central o sustancial de lo mejor de la izquierda chilena.
en el sentido de formación, grandes alumnos, buenos alumnos, disciplinados, que unieron a eso mucho coraje, el convencimiento de que tenía sentido sobrevivir y que tenía sentido mantener las estructuras. Es decir, que tenía en el fondo que tenía sentido conservar el partido. Y para conservar el partido había que, por supuesto, conservar la vida. Entonces, habían sido formados algunos de ellos en la Unión Soviética, en las escuelas de komsomoles. Entonces, tenían una formación ideológica fuerte. Era esta generación de Carlos Lorca y de los anteriores que eran muy buenos estudiantes. Eran Ahora, disciplinados, alejados de las conductas que uno podría decir, un poco alejados de las conductas propias de la juventud. Eran muy dedicados al estudio. Eso fue, creo, fundamental. Ahora, entre esa formación ideológica potente, hay otra cosa que en el recorrido de tu libro aparece fuerte y es el temple. El temple de poder transitar situaciones así, donde todo funcionaba bajo cuerdas, donde los nombres reales no existían, como lo dice bien tu libro, ¿ah? La vida con otro nombre, donde tú tenías de pronto encuentros casuales. Todo esto era una cadena de funcionamiento de personas que se conocían y no se conocían, pero tú vivías con la muerte, la detención, la tortura en el cotidiano. Hay una frase que tú dices, finalmente el silencio del otro es la posibilidad que yo tengo de seguir vivo. Eso es, tal vez hoy día, visto del 2021, tal vez ha cambiado un poquito después del 2018, pero antes de eso era una cosa muy, muy difícil de entender para mis alumnos, por ejemplo. El entender que hubo una generación que estuvo dispuesto a exponer lo más sagrado que tenía, que era su vida. Porque aquí, en esta época no hablamos de la vida en abstracto, ¿no? Hablamos de la vida que se va, ahí que se le fue para muchos de ellos, que hasta hoy día están detenidos y no sabemos qué es lo que pasó. Entonces, eso de no hablar en abstracto requería una valentía y un coraje especial. Y fíjate que tal vez no tanto en los más jóvenes, sino en los mayores. Porque es cierto que este grupo fue básicamente de jóvenes, sí, pero estuvieron apoyados por viejos dirigentes que ya tenían familia, que tenían hijos, que muchos de ellos tenían nietos. Entonces era todavía un esfuerzo mayor. Y yo lo definiría en dos palabras, convencimiento y valentía. O sea, estamos en presencia de una generación de valientes, de hombres y mujeres valientes. Claro, esa valentía está y uno los ve como héroes quizá, pero aquí también hay una fragilidad enorme que ellos tuvieron que combatir, que era su propio ser. Y esto es una cadena, una estructura política, no era una apuesta individual. Es interesante cómo tú entras como en esa plataforma también como de qué les pasaba al entregar la vida al otro, porque ya hablaremos de las traiciones que también aparecen en el libro. El trabajo en sí, el mantener estructuras políticas en la clandestinidad, demandaba un arrojo personal, una serie de medidas disciplinarias, de medidas que se debían cumplir religiosamente si no se quería terminar muerto o desaparecido. Y eso indicaba que de algún modo había que vencer el miedo, había que hacer las cosas que había que hacer. Y hacerlas de la mejor manera posible. Y Cristian, vivir con pero ese miedo, el miedo a salir a la calle, pero también el miedo de quedarse en la casa. De hecho, muchos de ellos plantean que se sentían más seguros en la calle. En cambio, otros se sentían más seguros dentro de las casas, dentro de los departamentos. Y te lo voy a graficar en algo que pasa hasta hoy día cuando nos encontramos. Es que nadie se quiere sentar de espaldas a la puerta en un bar o en un restaurante. te lo iba a Todos decir. inmediatamente buscan el lugar más protegido. A mí me ha tocado hacer periodismo político desde los 90, desde la transición adelante, y me llamaba mucho la atención cómo dirigentes políticos socialistas, cuando yo me juntaba con ellos a reportear en un café en el centro, se sentaban siempre mirando hacia la puerta, siempre en un rincón. A veces me citaban a un café y terminábamos dando vueltas en muchos,
Y ahí empecé a darme cuenta que hay una generación, estábamos recién entrando, digamos, en la transición democrática, es decir, el trauma y el peso estaban muy presentes, pero probablemente eso es lo que queda, todavía hay traumas que quedan como muy pegados en una generación que gobernó, además de eso estamos hablando. Sí, pues es una generación que gobernó, pero es una generación que tiene traumas producto de la clandestinidad, porque la clandestinidad no es un estado normal en la vida de las personas. O sea, no ver a la familia durante años no es una cosa normal. O sea, si tú estás en un viaje probablemente, pero si estás ahí a metros y no puedes verlo, no es algo normal. Entonces, claro que es una generación muy traumada en ese sentido, pero también es una generación que ha sabido sobreponerse a eso y seguir viviendo, aún con las enormes pérdidas que significa no saber de muchos de los de ellos. Aquí hay personas que se despidieron de la mujer que amaban y del hombre que amaban una tarde y nunca más supieron de él o de ella. De eso hablamos. La vida con otro nombre, tu último libro, también plantea el tema de la confianza. Y lo planteo porque el tema de la confianza es un factor político, no solamente algo personal, es un factor político. Esta es una generación que se vio obligada a confiar en el otro. Esta era una cadena, la vida de clandestinidad era una cadena para poder sobrevivir y combatir la dictadura. Pero también estuvo cruzada por la desconfianza. Y aquí la figura de Jaime López es clave y central. Es decir, estamos hablando de un compañero que, como tú bien dices en alguna parte de este libro, fue el comienzo del fin de dos directivas del Partido Socialista. Él fue delatando a sus compañeros y siguió estando, siendo parte de ello. Hay un capítulo en que tú recuerdas, porque él fue pareja de Michelle Bachelet, expresidenta, que él va a Alemania, se junta con Michelle Bachelet, están 3 semanas y él vuelve a Chile a seguir delatando a sus compañeros. ¿Cómo esta figura marca a esta generación? Hay una cuestión que tiene que ver con la vida misma, en el sentido de que la vida es así, pues. Los seres humanos somos así. Hay leales, hay traidores, hay personas que resisten más, hay personas que resisten menos, y eso lo vemos todos los días. Pero en estas circunstancias se agravó porque Jaime es una persona de la que sabemos muy poco. Él siempre fue una persona compleja en algunos aspectos, pero era un gran dirigente, era un tipo muy capaz, era un muy buen estudiante, pero y el cual sus compañeros confiaban en él. Pero en algún instante, por alguna causa, no lo sabemos exactamente, todo lo que digamos sobre él es especulación, él termina delatando a los otros, delatando a su propia gente, a sus compañeros, a sus compañeras con las que había estado trabajando, que se había quedado en las casas, que había tomado vino con ellos. Es increíble, o sea, es muy dramático. Es muy dramático, yo no sé para él, pero es muy dramático para sus amigos el enterarse, el comprender que uno de los mejores de ellos es el que los había traicionado. Eso lo vemos todos los días, a todos nos ha pasado. Claro, lo que pasa es que en las circunstancias aquellas, el que él delatara a sus compañeros significaba la muerte. Bueno, y significó al menos por lo menos la segunda directiva una aniquilación importante. O sea, aquí cayeron por la traición de él figuras importantes, pero ¿cómo que se sabe poco de Jaime López? O sea, nunca más se supo de él, no sabemos, no se supo qué pasó con él. No sabemos qué pasó con él. A mí me llamó mucho la atención que en el proceso el ministro Miguel Vázquez, me parece que hizo una gran investigación. Fíjate que no determina ni cuándo Jaime López fue detenido, ni qué pasó con él, ni qué pasó con la dirección. Es decir, él condenó a los agentes de la DINA por haber detenido a la dirección y haberla tenido secuestrada, secuestro permanente, que es la figura. Pero él no pudo profundizar respecto de lo que pasó con ellos. Entonces, no sabemos de dónde quedó Carlos Lorca, por ejemplo, o Ezequiel Ponce, que eran los jefes. Hay presunciones en el proceso de que fueron llevados a Colonia Dignidad y ahí, bueno, asesinados ahí, pero no hay certeza. Y de López tampoco.
Lo único que se sabe de López, que fue en algún instante del año 75, del segundo semestre del 75 detenido, y que se sabe de él hasta mediados del 76. Lo demás es un misterio. Si vive, si murió, si fue asesinado, si se dedicó a hacer trabajos para la inteligencia chilena en algún lugar del mundo, que también es una posibilidad, no lo sabemos. Y él no tiene familia o tiene muy poca familia, entonces tampoco por la familia se pudo profundizar mucho. Es un personaje controvertido, diría yo que es claro, que es el personaje controvertido de una parte importante de la historia de la izquierda chilena de los 50 últimos años. Esta pregunta que te voy a hacer no está en tu libro, pero se me instaló desde que lo empecé a leer, y es una reflexión que te pido a ti. ¿De qué manera esta historia de clandestinidad, en años durísimos que son del año 73 a 1979, que es el registro que hace tu libro, En la vida con otro nombre, condicionó a esa generación política, aportó o restó al proceso de la transición? El Partido Socialista fue un actor clave en los primeros años de la transición política. Era partido ancla junto con la democracia cristiana. ¿De qué manera esta experiencia clandestina preparó, aportó o no al proceso democrático? Es una pregunta muy de fondo, muy compleja. Yo diría que la experiencia de haber tenido que conducir a una organización política tan importante como el Partido Socialista en esas condiciones hizo que parte importante de quienes lo hicieron tuvo un tipo de reflexión respecto de que no se podían construir proyectos de minoría, que los proyectos tenían que ser de mayoría, y que cualquier forma de radicalizar la política podía terminar en algo como lo que ellos habían tenido que vivir. Y yo creo que esa es la reflexión fundamental, es decir, tenemos que trabajar para redemocratizar este país, y claro, vamos a dejar tareas sin hacer, pero lo más importante es que no vuelva, que los chilenos y chilenas no vuelvan a vivir algo como esto. Porque cualquier cosa se puede remediar, digamos, la política, los proyectos económicos, pero la vida no. Sí. Yo creo que la gran lección que ellos recogieron, que ahora es muy discutida, por supuesto, porque todo en la historia va cambiando y todo se va rediscutiendo, es que ninguna otra generación debe vivir lo que nosotros vivimos, es decir, vivir con miedo. Pensaba que esa generación, hay figuras como Ricardo Solari, por ejemplo, que fue subsecretario en el primer gobierno de Patricio Aylwin, llega al poder con ese trauma de la clandestinidad, de haber perdido amigos, de la muerte encima, pero también llega con experiencia política. Y probablemente ese fue un gran plus para un gobierno como el del Patricio Aylwin. La democracia cristiana también venía con una experiencia política en la dictadura, es decir, no fueron gobiernos novatos los que llegan a hacer la transición política en Chile. Y yo creo que probablemente este libro tuyo es la base para entender desde dónde se forman estos dirigentes, ¿no? Sí, es probable que sí, porque la clandestinidad es una gran escuela. Claro. No solo porque tienes que sobrevivir, sino porque tienes mucho tiempo para leer, para pensar, para mirar la vida desde otra perspectiva. Hasta antes del golpe militar, la izquierda chilena era muy potente, muy fuerte, tenía cientos de miles de seguidores que hacían actividades normales, que hacían trabajos voluntarios, pero que reflexionaban poco. Solo habían pequeños círculos de reflexión. Y lo que pasa es que la mutación es tan enorme que después del golpe no queda nada de eso, nada de los cientos de miles de seguidores, obviamente porque tienen miedo, porque muchos son detenidos, exiliados y qué sé yo, y los que quedan tienen tiempo para mantener las estructuras políticas muy precarias y para seguir formándose. Pero sobre todo esta idea de que no es posible o que no es bueno que vuelva a pasar algo parecido. Y ese es un trauma que lo sigue después, por los que no enfrentan decididamente a los militares. Porque lo que temen, lo peor para ellos, es que haya una involución autoritaria. Por eso que Pinochet hace lo que quiere, porque ellos evalúan y piensan, sí, tenemos a este señor encima, pero lo otro, lo de antes, lo que nosotros vivimos, cuando no teníamos plata para comer, ni ropa, ni nada, es peor. Eso. Yo creo que en ese sentido fueron muy pragmáticos.
Es decir, la clandestinidad les enseñó a ser pragmáticos, a hacer lo que es posible de hacer. No puedes tomarte un regimiento, pero a lo mejor sí puedes hacer una barricada en la calle. ¿Me entiendes? No puedes tener un aparato militar, pero a lo mejor sí puedes tener un grupo de milicia que coloque banderas chilenas, que corte los cables, no sé, ¿me entiendes las dimensiones? Es una generación de lo posible, en el sentido de que lo que es posible de hacer, lo que estamos en condiciones de hacer es lo que vamos a hacer. Vamos a tener una utopía respecto de algo que no tenemos, por los que no tenemos las condiciones. Ya, o sea, achicaron sus sueños, como tú dices, se pusieron pragmáticos. Claro. Ahora, justamente en ese punto que tú dices está la herida, porque lo que vemos en la generación posterior, Frente Amplio, lo que viene después, es que la gran crítica está en ese punto, en que finalmente en la medida de lo posible terminó siendo una trampa que desperfiló para algunos ese proyecto de izquierda. Claro, es lo que me dicen, ¿te imaginas? Todos los días me lo dicen los alumnos, ¿no? Ahora por esta cosa online no, pero en las clases sí, siempre era el gran tema de discusión. Claro. ¿Por qué no hicieron las cosas distintas? ¿Por qué no fueron más audaces? ¿Por qué no sé, por qué no paralizaron el país? ¿Por qué no obligaron a Pinochet a renunciar? ¿Por qué no hicieron los cambios fundamentales? ¿Por qué no terminaron con la Constitución del 80? Bueno, claro, ¿por qué no pusieron condiciones? En el fondo claro, podrían haber puesto por el triunfo que sacaron. Bueno, un poco por la experiencia que ellos tenían, que habíamos convocado, y porque estábamos convencidos, creo, que las Fuerzas Armadas no fueron derrotadas. La otra salida, la salida insurreccional, la que intentó el Partido Comunista y de algún modo el MIR, no es la que intentó el Partido Socialista, pero la política insurreccional del PC fue derrotada también. Y por lo tanto lo que quedó, y eso es lo que lee esta generación, es esto. Esta es la transición que tenemos, no tenemos otra. Todo lo demás es, como lo dijo Escalona, fumar opio. Lo que pasa es que 30 años después las cosas son distintas. La situación cambió todo. En lo que tú lograste recoger de los testimonios, este es un libro también que recoge entrevistas, testimonios, ¿tú dirías que esa generación de la clandestinidad del Partido Socialista se siente una generación heroica, una heroína, o siente que finalmente fracasaron, que todo ese enorme esfuerzo de hacer esa vida, de exponerse tanto, mira hoy día, digamos, no son vistos como héroes, sino que, no sé, como gente que no logró cumplir ese sueño? ¿Cómo se ven? ¿Cuál es como el autorreflejo de esa generación? A ver, es difícil hablar por todos, porque, claro, piensan en algunos aspectos muy distintos. Yo creo que ellos tienen el convencimiento que en la época de la dictadura hicieron lo que tenían que hacer. No se sienten héroes, no tienen esta idea de los héroes de las películas de Hollywood, de los agentes secretos, no. Ni fracasados ni exitosos. No, están muy alejados de eso. Ellos se sienten que en un momento histórico les tocó a ellos y hicieron lo que mejor podían hacer, lo hicieron lo mejor posible. Entonces están orgullosos de eso, de aquella época. Porque claro, alguien me lo dijo por ahí, no andaban personas por ahí ofreciéndose para ser dirigentes del partido. No andaban. Entonces éramos nosotros y algunos otros. Pero el resto no. No, porque era muy arriesgado. Entonces tienen ese orgullo. Y respecto de la transición, ahí son más críticos. Yo diría que ellos analizan ahora pensando en que tal vez debieron haber hecho algunas cosas distintas. No todo, pero sí haber puesto más énfasis en redemocratizar más el país, en cambiar la constitución, al menos haber enfrentado un poco más a los militares y a los poderes fácticos, de algún modo, tal vez como testimonio, porque lo que se les dice ahora es que ellos no hicieron nada, por eso que se acomodaron. Y entonces ellos dicen que las cosas no son así como el mundo cree que son. Son más distintas, son más diversas. En esos primeros años había figuras importantes, inspiradoras para un sector del Partido Socialista al menos, como Clodomiro Almeida,
Clodomiro Almeida se paseaba en los congresos ideológicos, en los plenos del Comité Central del Partido Socialista, y es decir, había también una inspiración, no es que solamente la transición los cooptó, ellos seguían haciendo un proceso, estos jóvenes, y para algunos, como Camilo Escalona, inspirados en la figura de este gran jerarca, como se podría hablar de Clodomiro Almeida, o sea, no era solamente una generación sola, sino que seguía muy apadrinada por esta figura, Altamirano, que aparece en tu libro también. ¿Cómo operaron esas figuras? Mira, hay una figura que ha pasado muy desapercibida en el PS y en la historia política chilena. Yo creo que el partido le debe a él mucho, que es Albino Barra. Yo creo que, o sea, no sería muy descabellado plantear que sin Albino Barra el partido no hubiera sobrevivido, al menos en Chile. ¿Por qué? ¿Qué rol jugó él? Él era un dirigente antiguo del partido, un viejo dirigente, había sido parlamentario, era un señor jubilado, pero que tenía toda la legitimidad de los dirigentes que estaban en el exterior. No lo podían desconocer. Entonces, podían no estar de acuerdo en lo que él pensaba, en las políticas, pero no podían decir que el camarada Barra no era socialista, no era dirigente del partido. Y además porque él era el líder de los chicos, de los jóvenes. O sea, le consultaban, le preguntaban. Si tenían que contactar, claro, si tenían que contactar a un compañero, le preguntaban si lo conocía, si era confiable, dónde podía estar. Entonces, él fue la guía. Por eso le dicen el patriarca. Y creo que esto es un poco como el Pago de Chile, ¿no? En el sentido de que el PS le ha hecho mucho homenaje a muchos compañeros y no se lo ha hecho a él, que es probablemente el más importante de la época clandestina, después de Exequiel y Carlos Lorca, y de esa generación, cuando esa generación es detenida y aniquilada, quien le pone el pecho a las balas es él, pues. Él y los chicos, por supuesto. Pero sin duda los chicos solos no hubieran podido. Tenían que rodearse de dirigentes más antiguos, claro, más experimentados, y que no andaban clandestinos. Bueno, pero lo que más quería esta generación, todos, desde el más joven al más antiguo, al mayor, era volver a la normalidad. Era tener una vida como cualquiera. O sea, al menos tener una vida en que la vida no estaba en peligro al salir a la calle. Eso te diría, que yo creo que eso lo resume. Perfecto. Cristian Pérez, La vida con otro nombre, la vida clandestina del Partido Socialista de una generación, sobre todo entre años 73 y 79. Muchas gracias. Este libro es de Catalonia, con la UDP, con la Escuela de Periodismo, y ya estará, entiendo, circulando a fines de mes. Hay varios que me lo han querido robar, este librito. ¿Eh? Ah, sí. Bueno, ¿sí? Qué bueno. Muchas gracias a ti por gracias a todos. Estamos hablando. Sí. Chau. Chau.